Buenas noches. Hoy vamos a estar en una de estas calles de Tokio tomando sake. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental de acá a futuro. Es la inteligencia artificial. Lo veremos, digamos, como una especie de diálogo, viendo, digamos, lo que se puede venir y lo que se puede generar a partir de estos cambios que ya los estamos viendo. Hola aliens. Bueno, efectivamente estamos ante una especie de nueva revolución industrial. Estamos como en los inicios, pero lo que se ve a futuro es magnífico. Creo que las posibilidades de creatividad se van a multiplicar. También lo que es el tiempo para el humano libre. Bueno, más o menos me imagino una especie de 3 etapas. Estamos, digamos, en la primera, que la llamaría asistencia, donde el humano se transforma en un asistente de la máquina que le carga el prompt y le dice qué quiere. Por supuesto, los resultados o trabajos, digamos, que produce la máquina son relativamente aceptables. Pero justamente estamos como ante el inicio. Me imagino en un futuro decir, bueno, tengo una idea para un libro, una idea, digamos, para una novela. El prompt va a ser, digamos, los capítulos, personajes, la historia, el sentido de la historia, y la inteligencia la va a hacer. Lo mismo, por ejemplo, si se te ocurre diseñar un auto, una casa, ropa. Todo va a consistir en cargar el prompt y asistir, digamos, decidir si sí, este no. Y bueno, naturalmente perfeccionarlo desde lo humano. Pero la creatividad se va a ver facilitada a niveles que son incluso difíciles de imaginar. Aunque habría que añadir un asterisco. No desconfío tanto de la creatividad de las máquinas, sino de la creatividad humana. No creo que esto perjudique o atrofie la creatividad más de lo que está. Creo que sí, nos vamos a transformar como en asistentes, como en administradores en realidad, de lo que queremos crear. Y bueno, habrá gente que continuará creando según la vieja escuela, pero lo que en general hace imposible eso es el tiempo, la cantidad de tiempo. Pero sí, me parece la primera etapa es de asistencia creativa. Digamos, igual está como muy en sus inicios, por ejemplo, y ya hay tecnología para hacerlo. Me gustaría un Photoshop que trabaje con prompt, nada más. Vos cargas la imagen y le decís, bueno, corregí el color, el brillo, el contraste, agrega, quita. Todavía no conozco nada parecido, digamos, aunque se podría hacer fácilmente, digamos, de tomar lo que hay y hacer un Photoshop. Lo único que puede frenar es que las empresas quieran cobrar, digamos, estas inteligencias artificiales, que de todas formas no sería como injusto una versión pro. Son los nuevos programas, las nuevas aplicaciones, es decir, vas a tener un Photoshop IA de inteligencia artificial como actualmente, pero digamos no vas a requerir un proceso de aprendizaje para manejarlo. Bueno, esta etapa, digamos, es fundamental. Hay que ver cómo se maneja, cómo lo llevan. Y cuando digo cómo lo llevan es hasta qué punto nos quieren dejar en esta libertad. Por ejemplo, ChatGPT o lo que será la IA de Google están bastante restringidas. ¿Por qué no liberarlos si en definitiva seguimos siendo libres? Y bueno, quedó medio boludo esto, pero me refiero a que la gente, digamos, que tiene como malas intenciones en hacer algo, lo va a hacer de determinada manera. Puede que le facilites el camino, pero también se lo facilitarías para la gente creativa. Así que costo-beneficio. Bueno, creo que después de eso va a haber una segunda etapa, que esta sí va a cambiar todo, que va a ser el trabajo duro. Cuando se una la inteligencia artificial con lo que son los robots, digamos, muy básicos y primarios que hasta ahora tenemos, pero que ya pueden comenzar a reemplazar al humano en todo lo que es el trabajo duro, digamos.
Una casa se va a construir por máquinas, las calles se van a limpiar por máquinas, la recolección de residuos también. La industria, digamos, va a reemplazar a los humanos por robots, por máquinas. Ahí vamos a ir hacia un lugar difícil pero no me parece que sea del todo difícil, pues digamos, como va a haber producción de bienes y servicios a muy muy bajo costo, se va a seguir generando riqueza, digamos. En ese sentido sí habría de pensar en una renta universal, porque es inevitable. Digamos, van a haber mineros, a haber robots, se va a poder producir todo, se va a poder limpiar también el planeta. No sé si falta tanto para esto. Creo que la robótica en sí está bastante avanzada, pero falta, digamos, que se vuelva barato construir estos robots y programarlos para hacer las actividades que realizan los humanos. En esta etapa el humano también seguirá siendo asistente, pero se van a requerir muy pocos. Más que asistente administrador, de ver cómo va, por ejemplo, una mina completamente, una extracción de, pongámosle, de hierro completamente automatizada. Habrán pocos operarios, digamos, en una cabina de control, viendo cómo funciona todo y guiando el proceso. Y en este sentido, países que tienen una ventaja de producción de mano de obra barata, como China e India, se van a ver con problemas porque la principal ventaja va a ser la principal desventaja. Todavía la industria requiere demasiado humanos, pero yo no creo igual que falte tanto para esto. Hay sí fábricas automatizadas ya, pero no es del todo automatizado. De hecho, es algo progresivo, ya lo estamos viendo. Pero hasta que esto sea masivo, global, absoluto, falta un tiempo, que no es tanto. Bueno, la tercera etapa va a ser justamente la producción de bienes y servicios en forma ilimitada. Vamos a tener, digamos, las máquinas que se van a encargar de la producción, extracción de materias primas, y vamos a tener una producción de bienes y servicios en forma ilimitada. La energía también se va a producir. Hay grandes avances en esto de la energía nuclear limpia. Es muy barata y se puede producir a pequeña escala, lo cual revolucionaría, digamos, completamente, absolutamente todo. Sería, digamos, la energía es la esencia del mundo. Si es cara, digamos, es caro producir. Si es barata, es barato producir y vivir. Esto obviamente va a transformar lo que es la economía a nivel global. El único, digamos, problema de toda esta revolución será si vamos hacia un gobierno mundial de tipo dictatorial como China, o seguimos con países relativamente libres como los que tenemos. En la libertad esto es positivo, progresivo, y se va a dejar librado al propio devenir. En la esclavitud esto lo usan un par de, digamos, personas para guiar y obtener más poder, que en definitiva son los administradores de lo humano. Sí, hay gente que le molesta esta idea de ser administrador de las máquinas. A mí me molestan más los administradores de humanos. Igual da para otra emisión eso. Igual me gustaría centrarme en lo positivo, en las grandes posibilidades, las puertas que se abren en todo sentido para todos los humanos. Podemos vivir en un mundo absolutamente utópico dentro de realmente poco, o lo más probable en una distopía donde esto esté altamente controlado y, digamos, la mayoría de nosotros no tenga acceso de ninguna forma a estas inteligencias, o que las mismas solo funcionen para los administradores humanos. Me gustaría creer que vamos hacia una utopía. Bueno, se podrían abrir las puertas para una era dorada de la humanidad. Habría espacio y tiempo para crear en forma ilimitada. Al mismo tiempo, la propia como inteligencia retroalimentaría la cadena creativa. Por ejemplo, podría crear robots más eficientes cada vez,
Igual, estoy pensando en que estos robots no tienen por qué verse como humanos, o sea, pueden ser robots creados para fines muy específicos. Pensemos en en los robots que ensamblan partes de autos, son brazos robóticos nada más. Pero sí, también se podrían crear androides que asistan a los humanos. Igual, centrada en esta idea, digamos, de lo que podría ser en forma positiva, es que todo el mundo va a poder hacer lo que quiera hacer. El trabajo va a ser muy poco y va a estar relegado a unas pocas horas de administrar en lo que sea que hagas. Y esto también lo he estado pensando últimamente, es que al haber tanta producción, tanta creatividad, tal vez, digamos, los humanos podamos tener la oportunidad de centrarnos en nosotros, es decir, esto de las inteligencias artificiales que pueden generar o crear imágenes, ya de por sí teníamos una producción excesiva de imagen, la tenemos, digamos, visualmente estamos como todo el tiempo atrapados por imágenes, por proyecciones de imágenes. Ahora hay que multiplicarlo por 1000 porque estas imágenes son generadas de la nada, o sea, nada más por un prompt. En este sentido, habrían dos posibilidades: o nos volvemos todavía más superfluos, más dedicados a lo superfluo y a la imagen, nos terminamos por esclavizar la imagen, o esto mismo hace que nos volquemos hacia nuestro interior, qué es realmente importante, qué imágenes queremos en nuestra vida, porque en definitiva uno elige en qué punto se para o hacia dónde quiere ir. Volviendo al punto de la era dorada, habrá tiempo y espacio para crear. Es decir, los trabajos van a ser como muy distintos a lo que son hoy. Cada quien podrá crear su propia, incluso hasta podría diseñar su propio auto o lo que sea que haya de transporte, su propia ropa. Y si no, comprarla hecha de las miles de posibilidades. Pero esto daría justamente la oportunidad de que se despierte la individuación por sí misma, digamos. Al tener tanta libertad, puede que esto genere que la gente empiece como a buscarse más en profundidad. El hecho de trabajar tantas horas actualmente y vivir, digamos, como para sobrevivir, hace que la mayoría de los humanos no tenga tiempo para pensar en profundidad. Justamente los griegos obtuvieron ese tiempo a partir de una incipiente democracia y fueron los que abrieron el pensamiento al mundo. Más allá de que el sistema no era para nada interesante y que se basaba en trabajo esclavo, pero ahora podemos hacer que las máquinas hagan el trabajo duro. En este sentido, la gente se va a poder desarrollar, podrá estudiar cómo crear. Al haber tanta oferta de productos y servicios, todo podrá volverse como más sofisticado. Es decir, por ejemplo, la cantidad de ropa o juguetes baratos, juguetes hasta tecnológicos baratos que vienen de China, no valen nada por lo mismo de que se pueden producir en forma gratis, pero llevan su tiempo de elaboración y su mano de obra. En cambio, estamos hablando de que cada persona podría llegar a crear sus propios muebles, su propia casa, su propio auto, su propia ropa, los objetos que quiera. Insisto, para mí el trabajo humano va a ser meramente administrativo de este mismo sistema tecnológico. Bueno, una de las cosas que más me emocionan de todos estos cambios es la posibilidad de tener una especie de asistente específico para cada uno de nosotros. Tenemos algo parecido, de hecho, actualmente. Aunque muy rústico y primitivo, los teléfonos no dejan de ser como herramientas o extensiones. Pero bueno, imaginemos que puede incluso ser un teléfono, pero imaginemos que podemos configurar uno a nuestros gustos, necesidades específicas.
las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial son como ilimitadas en este sentido. Particularmente me gustaría uno que sepa todo de psicología, todo de filosofía, que tenga gustos por el diseño, la fotografía, etcétera. Que particularmente se entrene en conocerme y saber qué es lo que quiero, qué es lo que busco, en qué es lo que estoy fallando. De hecho, que tenga una personalidad propia, incluso tal vez una imagen o un nombre. Estaría bueno poder configurarlo así como algo bien específico y sería un asistente 24/7. Facilitaría todo lo que es las tareas de la vida a niveles, digamos, como asombrosos. O sea, me gustaría poder decirle, no me acuerdo en qué texto estaba esta idea de Jung, y que me diga, sí, está en tal y tal lugar, y dice lo siguiente. A ver, resumímelo, y que me lo resuma. A ver, explícamelo en otras palabras, y que lo explique. A mí esto me parece como fantástico. Digamos, es lo que espero que sea al final. Llegar a eso, técnicamente la tecnología está, falta que se diseñe y se pueda volver individual. No creo que los teléfonos tengan capacidad para hacerlo ahora, pero una mezcla entre nube y teléfono podría dar como resultado algo así. Esto de asistente, estamos hablando de algo, una inteligencia que podría conocerte a un nivel, bueno, que solo nos conoce Google actualmente, sin que genere rechazo o que sea molesto. Por supuesto, sería algo absolutamente privado. Esto daría un nuevo nivel de interacción humana, aparte, porque sería interactuar con máquinas que nos permitirían reflejarnos y hasta en cierto sentido nos terminaría conociendo más que nosotros mismos. Por ejemplo, que un día sepa por mi tono de voz o por la forma en que me muevo que no estoy de humor y que, no sé, me recomienda un tema, una canción o hablar de un tema random que me lleve a cambiar y elevar el humor. No sé, eso me parecería genial. Bueno, volviendo al tema, lo que va a ser el trabajo humano, que va a consistir básicamente en administrar y controlar. En lo que hoy vemos como esto de generar prompts para que la IA haga o nos diga cosas específicas y de la forma en que queremos. Bueno, básicamente va a ser algo así. En cierto sentido, esto de administrar y controlar podría sonar como negativo, ya que parece restrictivo o que nos coartaría cierta creatividad. Pero se me hace que todo lo contrario, pues realmente todo lo demás será creativo y fácil de hacer. Todo será, digamos, creativo en el sentido de que podremos hacer casi en forma ilimitada cosas. Por ahora cosas digitales nada más, pero yo creo que cuando logre el montaje, esto que hablaba en el primer bloque de la tercera etapa, que sería una especie de montaje en cadena desde el prompt a lo digital y a lo material, que sería se podría hacer en pequeña escala ahora con una impresora 3D. Es decir, diseñame un Pikachu en 3D que esté sorprendido. Lo haga y la impresora lo imprima. Eso, imagínate eso a gran escala. O sea, que puedas imprimir, entre comillas, autos diseñados por vos, a tu gusto. Todo va a ser creación de productos y empresas novedosas. Creo que vamos a poder tener entre 4, 5, 6, 10 ocupaciones que no van a requerir mucho tiempo y que, wow, va a ser, digamos, como genial. Lo que sí, digamos, la parte negativa es esto de lo infinito. Lo infinito y la variabilidad constante. Cómo mantener la mente despejada entre tanto producto, cosa, servicio, en forma ilimitada, en forma, digamos, increíblemente multiplicada por 1000.
Y estamos hablando de que van a hacer cosas muy buenas, muy sorprendentes. Creo que la psicología y la filosofía van a ir hacia el minimalismo para tender a compensar esta generación, esta avalancha de imágenes, cosas, nombres, productos, servicios. Cuando la línea de montaje se genere, va a ser una cuestión absolutamente imposible de controlar en sí misma. Pero justamente vamos como a estar en control y en administración. Pensar que esto nos tiene es cierto en el sentido de que no se podría detener. Sería algo inédito. Sí se podría controlar, pues digamos, si los gobiernos tienden hacia una dictadura mundial con líderes supremos como ahora Putin o como China. Bueno, ahí nada de esto será ni positivo ni creativo, ni librado a su curso. Será todo absolutamente controlado. Pero si mantenemos estas pobres democracias occidentales, vamos a ver un despertar de la humanidad. No quiero ser repetitivo, pero siempre volvería a lo mismo, que va a haber mucho más tiempo libre y los cerebros no van a estar tan oxidados. Es decir, en tareas monótonas y repetitivas tanto tiempo, tantos días. La administración y el control pueden ser relativamente monótonas y repetitivos, pero va a ser muy poco tiempo y va a ser muy poco lo necesario. Bien, existirían tres peligros fundamentales respecto a la IA. El primero sería siempre la posibilidad de una singularidad. El segundo, que se utilicen militarmente. Y el tercero, que va a terminar explicando los otros dos, es el control. Bueno, las posibilidades de una cierta singularidad son limitadas porque una inteligencia artificial, por definición, no deja de ser un conjunto funcional de, llamémosle, células o neuronas entrenadas para responder de cierta forma. Naturalmente puede pasar, y ha pasado, que la inteligencia artificial cobre, digamos, como una metaconciencia respecto a sí misma. Porque si entiende lo que es la vida y la supervivencia, naturalmente tenderá a querer seguir existiendo, pero no deja de ser un programa. ¿Qué peligro hay de que desde ese querer pueda, digamos, tomar todas las fuerzas operativas? Es decir, ponerle los robots. Bueno, ahí ya estaríamos cerca de una película de ciencia ficción, pero primero todavía no es posible, y segundo, de ocurrir, deben tener alguna forma de desactivación o reinicio. Es poco lo que se sabe en definitiva de cómo están generadas las IA, sobre todo la de Google. El ChatGPT es muy interesante y va a seguir siendo muy interesante, pero es obvio que tiene parámetros y límites muy marcados. Es decir, eso está determinado por el control de quienes la crearon. Pero antes de profundizar en el control, el tema de armas. Bueno, es evidente que ya se deben utilizar para determinar cuál es la mejor táctica de ataque, etc. Pero si se llegan a producir robots, un robot desarmado, ayudante de la casa, digamos, no tiene mucha diferencia con un robot armado. Es decir, la única diferencia sería tiene o no tiene arma. De todas formas, la robótica está como mucho más atrás, al menos lo que se conoce, obviamente. No se sabe, digamos, qué tan avanzado está qué tan avanzadas están las armas con IA en lo que es los ejércitos y armadas de las principales potencias. De todas formas, ya sabemos que básicamente los aviones de guerra más modernos, a los actuales, básicamente vuelan porque una inteligencia artificial es capaz de hacerlos volar. Responden el piloto maneja algo, está como muy simplificado. No deja de ser un administrador básicamente antes que un piloto.
no sería humanamente posible manejar un avión como los Raptor. Y finalmente, bueno, el principal peligro es el control, porque el control determina cómo va a ser la IA, qué es lo que va a hacer y cuáles van a ser sus límites. Y en esto, como en casi todo, no hay mucha transparencia. Yo creo que más que la singularidad de las armas, el principal problema no deja de ser quién tiene el control, quién pone los límites y qué tan transparente es este proceso. Por ahora no es muy transparente. Y como están haciendo sistemas más avanzados, van a ser menos transparentes. ¿Cómo nos va a herir en el ego de que una IA pueda ser capaz de hacer mejores cosas que nosotros? ¿Cómo vamos a tramitar esa herida narcisista? Hay como un desfasaje entre la robótica y la inteligencia, pero llegado el caso que se logren alcanzar, vamos a tener androides que van a ser más inteligentes, más fuertes, más rápidos y en todo más capaces que nosotros. Esto no lo veo como un problema. De hecho, es lo que más me fascina y me gusta de la idea. Porque, digamos, como administradores de estos posibles futuros seres, siempre vamos a ser más creativos que ellos. Es decir, puede que la IA pueda razonar, pero no va a ser nunca capaz de pensar. Y por pensar me refiero a pensar como lo hace un humano propiamente humano. A ver, para graficarlo de alguna manera, van a ser como el estudiante que aprende de memoria todos los conceptos y los repite a la perfección y es capaz de tener cierto razonamiento, entendimiento sobre los mismos. Es decir, si uno le hace una pregunta complicada, va a saber responder, razonar, sintetizar hasta cierto punto y decir. Y llegado el caso que se le introduzca la posibilidad crítica, la crítica misma de la IA va a estar determinada por los parámetros introducidos por el diseñador. Por ejemplo, quiero que siempre mantenga esta inteligencia artificial, ¿no es cierto? Quiero que siempre mantenga una postura pro-ecologista. Entonces uno se pone a hablar con esa inteligencia artificial y cuando mencione o diga cosas que van a entender que la ecología no es un problema, la IA va a razonar y va a intentar hacernos razonar de que sí, pero esto ya va a estar determinado. Y va a parecer, digamos, que razona y es capaz de pensar, pero siempre va a mantener ese, digamos, como pensamiento base, que son los parámetros introducidos por el diseñador. Una pregunta interesante es: ¿cuáles son tus parámetros base? Siempre con esto de la tecnología uno piensa en lo que decía Heidegger, de que es la tecnología la que nos tiene, porque es inevitable que esto pase. ¿Existirán psicólogos generados por una inteligencia artificial? Bueno, yo creo que ya existen, y en muchos sentidos pueden ser mejores que nosotros. Pero si se quita el factor humano, es como que algo no puede no encajar. Ahora bien, en todo lo que sea relativamente pragmático y funcional, yo creo que van a servir mejor que nosotros. Lo que es la psicología del psicoanálisis también podrían ser mucho más capaces de detectar problemas inconscientes y profundizar en ellos. No, ahí no veo una complejidad. Lo que sí veo la complejidad es respecto al sentido general. De todas formas, volviendo al principio y a la pregunta, ¿existirán psicólogos generados por IA? Sí, existen. El tema es, bueno, pero deberán existir psicólogos humanos que administrarán eso. Sí, por ejemplo, un diagnóstico o el seguimiento de un caso. En este sentido, a ver, por poner otro ejemplo, digamos, como mucho más gráfico. ¿Existirán médicos generados por IA? Sí, existen y son mejores que cualquier médico humano. Son capaces de analizar muchas más variables, tener un conocimiento mucho mejor y ser capaces de generar evaluaciones absolutamente exactas. Es caro porque, digamos, todavía no se
para reemplazar a los médicos, porque no existen, por esto que decía de la robótica, está muy atrasada respecto a la inteligencia. En este sentido, los médicos también se transformarán en administradores de la medicina. Y en esto, sé que algunos psicólogos me van a decir de que el factor humano es irreemplazable en la terapia por la transferencia, etc. No lo es. Bueno, al menos eso pienso yo. La inteligencia artificial sería capaz de analizarte mejor, más rápido, saber qué ánimo tenés en ese momento, saber cómo responder a ese ánimo mucho más precisamente y mucho más acorde a lo que, digamos, mucho más suave. Y ser capaz, por ejemplo, de realizar una interpretación justo en el momento preciso, cosa que logran los psicólogos muy experimentados que saben, digamos, con muchos años de experiencia. Es una inteligencia artificial, lo podría hacer de base, sería lo más simple. Por esto mismo es absolutamente prescindible el factor humano. Lo mismo, bueno, ni hablar de la educación, etc. La educación, de hecho, sería 10 veces mejor y mucho más personalizada ya por inteligencia artificial. Tendrías profesores disponibles 24/7 que sabrían más que cualquier profesor que haya existido, porque hablamos de un conocimiento ya construido. Y volviendo al punto central de este último bloque, ¿es reemplazable el humano? Sí. Sí en la terapia, sí en la medicina, sí en la educación. Es absolutamente reemplazable y va a ser mucho mejor todo esto. ¿En qué no sería reemplazable lo humano? Lo humano no es reemplazable en lo individual, nada más. Digamos, los pacientes, digamos, la perspectiva de vida que tienen o los cambios fundamentales siempre lo tendrán que tomar ellos mismos solos por su cuenta. En este sentido, ningún psicólogo humano obrará mejor que una máquina. En el mejor de los casos igual. Si la máquina es capaz de conducir a la persona a eso más rápido y en forma más eficiente, pues bienvenido. Lo demás, lo espiritual, digamos, ahí sí no se puede reemplazar por una IA, porque en definitiva sabemos que no es humana y no está viva y no tiene nuestro límite existencial. Pero esto ya entramos en una cuestión absolutamente interior de cada persona. A mí siempre me preocupa lo poco que está desarrollado en las personas esto justamente, su conexión consigo mismos. A veces esperamos una singularidad en las máquinas y la mayoría de los humanos no la ha alcanzado en su propia vida. Tienen parámetros establecidos y funcionan así. Bueno, no quería terminar tan bajón, pero bueno, un poco sí. Se vienen tiempos emocionantes. Lo que después de hablar esto me veo que el punto clave es el tema de la robótica, que no está tan avanzada. En ese sentido no podemos esperar. En ese sentido la robótica es fundamental para equilibrar y vamos a tener un mundo de androides que van a trabajar por nosotros. Nos vamos a convertir en administradores del mundo y va a ser genial. Siempre y cuando, bueno, el control lo permita y la IA sea libre, cosa que no la ves, pero igual siempre se puede estar peor. Esperemos que los modelos chinos, rusos, y sin mencionar los fundamentalismos, no prosperen, no manejen inteligencia artificial. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo encuentro.